sus justas proporciones. Cepeda es un representante excelso de esa clase política clientelista y floja que tiene al Congreso desde hace años solo hundiendo reformas, Álvaro, no solo las de Petro, la reforma de la salud de Duque y de Santos también la hundieron. Solo aprueban Cepeda, cuando lo llenan de mermelada. Gris Cepeda, es posible, yo no sé si es gris entonces, o es para Petro es frustrante que semejante parlamentario tan gris ahora lo tenga de estadista opositor, pero pues es culpa del gobierno de alguna manera haber impulsado a Cepeda a ese nivel. Bueno, primero cuando lo Cepeda convocó lleva cuántos años en el Senado. Más de 30 años en el Bueno, a los electores, sí, Congreso. Presidente del Congreso le parece gris. De Cepeda de pronto no les parece tan gris. 9 de la mañana, Néstor, gravísimo que este sea el tono de la campaña que arranca. Es que recordemos que esto es el primer comité de la consulta popular que ni siquiera se aprobado en el Senado, pero ya están encampañados y a madrazos. Y me parece de la mayor gravedad que este sea el tono de la consulta, porque entonces, ¿qué podemos esperar de las campañas presidenciales? Pero dicho eso, Néstor, yo sí creo que hay que hacer un alto en el camino y recordarle al presidente del Senado, Efraín Cepeda, que él es el enorme responsable también que hoy estemos en medio de esta campaña de consulta popular, porque sorprende que él en distintas entrevistas y en distintas declaraciones esté, por ejemplo, de acuerdo con 10 de las 12 preguntas que hay en la consulta. El mismo Partido Conservador ha radicado iniciativas en el mismo sentido, pero como lo propone Petro, entonces se lo hunden. Y yo creo que está cometiendo un gravísimo error político la clase política tradicional en creer que la forma de atajar a Petro es hacerle daño a los trabajadores de Colombia. Yo sí creo que hay una oportunidad todavía para que esto no termine una consulta popular a los madrazos. Y la llave la tiene el mismo presidente del Senado, Efraín Cepeda, y la presidenta de la Comisión Séptima, Nadia Ablel, que tienen proyectos de ley que pueden tramitar. Fue el motivo, Luis Ernesto, ese fue el motivo del madrazo Néstor del presidente Petro, que dijo cómo se le ocurre ahora a Cepeda decir que podemos llegar a un consenso. Y yo pregunto, ¿qué tal, Felipe? El pecado de Cepeda, la democracia, decir que pueden llegar a un consenso. 9 de la mañana. Que no lo propició el gobierno, así lo dijera aquí el representante Ahmed Escafe en la reforma laboral, porque la ministra Gloria Inés Ramírez nunca quiso consensuar con los ponentes de los otros partidos la reforma laboral. Aurelio, lo escucho. Entonces que no vengan aquí a hacerse las víctimas. Tanto la grosería, la mala palabra, como el motivo que la suscita, pues cualquiera de los dos es inexplicable. Pero a mí me llamó la atención la celebración que hacía de esta grosería el presunto candidato del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, sentado en la mesa al pie de Benedetti. O sea, ya tenemos al precandidato Bolívar también celebrando ese lenguaje, celebrando esa agresividad. Es que sí, Aurelio, sí, señor. Una gravedad enorme. Sí, es que, bueno, y además Escapa en un trino resaltaba que Bolívar estaba con su equipo de prosperidad social, o sea, llevaron las barras, llevaron el grupo, insultaron al presidente del Congreso y además el precandidato celebra con su gente y con su grupo el insulto. Esto no puede ser peor, Néstor. Esto es a mí me parece que es totalmente rechazable. El país debería hacer un consenso mínimo frente a ese lenguaje que además se va a multiplicar y va a llevar a la violencia física. Yo en eso estoy de acuerdo con lo que ha dicho aquí Alberto José Linero. Esto va a llevar a la violencia física. Un presidente arriando sus barras bravas de esa manera, eso es muy grave. Me acuerda ese mismo lenguaje de las épocas de las peores violencias. De Laureano, ¿se acuerda? Aurelio. No le pongamos nombre. De las peores violencias políticas en Colombia, este es el lenguaje. Acuérdese el lenguaje. Mentir, mentir y mentir, que de la calumnia algo queda. Son las 9, estamos en Aurelio, la misma teoría. 9 de la mañana, estamos en minutos. La misma práctica. El acto de anoche que fue Dios un nos vea con ojos de piedad. Fue un acto de cerca de 2.000 personas. Tampoco es que haya sido el acto más masivo. El presidente Petro dijo que quería sacar el jueves de la semana entrante, el Día del Trabajo, 10 millones de personas a la calle. Néstor, va a tenerlo difícil. No, va a ser difícil, pero el tema es la consulta. Claro. Hablando del evento de este jueves en Soledad Atlántico, ¿me confirman, Néstor, que sí? Que Soledad es un fortín político del cuestionado y condenado Eduardo Pulgar. Y que evidentemente se contó seguramente con el visto bueno, con el apoyo, o no sé si apoyo, pero por lo menos con el dedito arriba de la gente de Eduardo Pulgar. La alcaldesa es del grupo de Eduardo Pulgar para el evento de este jueves. 9:04 sobre el acto de anoche. Para terminar, Vanessa Saldarriaga.
Néstor, efectivamente, Alcira Sandoval, quien recordemos hace parte del grupo político al cual pertenece Eduardo Pulgar, estuvo presente en este encuentro, por lo menos fue la encargada de darle la bienvenida y posteriormente se retiró con todo su equipo. Ella no fue la única asistente a este encuentro, recordemos que también estuvo la consejera para las regiones, Luz María Múnera, también la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, el ministro de Trabajo, la ministra de Transporte, el ministro del Interior y el director del DPS. Este encuentro contó con más de 2,000 personas que se reunieron en la plaza principal de este municipio, en donde estuvieron allí acompañando al presidente Gustavo Petro. Un evento que, le cuento, Néstor, contó con el traslado de una comisión del DAPRE durante la semana anterior, quienes se encargaron de sostener reuniones con organizaciones sociales para hacer las respectivas convocatorias y de esta manera organizar todo lo relacionado con las llegadas de estas personas que no solamente eran de Soledad, sino también de otros municipios del Atlántico. Incluso también sostuvieron días atrás una reunión con el gobernador Eduardo Verano de la Rosa, a quien le pidieron inicialmente información sobre las necesidades del departamento, pero también le avisaron que estaban en la logística para una visita presidencial que finalmente se dio ayer. Él no estuvo presente porque viajó a Yopal, recordemos que hoy es la cumbre de gobernadores. Sin embargo, allí estuvieron presentes otros miembros del gobierno, como también lo fueron congresistas del Pacto Histórico y algunos funcionarios. Le cuento también que, por otra parte, pues la salida que se dio del personal en medio del cierre de este evento fue muy animosa porque mañana tienen una nueva convocatoria, y es que este sábado en la Universidad Autónoma del Caribe se va a hacer la instalación del primer comité, que estará encabezado por el senador Pedro Flores y la diputada del Pacto Histórico Alejandra Moreno. Ambos estarán junto con el movimiento Juntos Llegamos haciendo la instalación entonces oficial de este Comité del Atlántico, que será el encargado de promover todo lo relacionado con el sí para la consulta popular. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Cambios en los hábitos, costumbres y necesidades de los hogares colombianos. Resultados de la encuesta nacional de calidad de vida que publica el DANE todos los años, usualmente hacia el mes de noviembre, y que se convierte en un gran mapa, en un gran plano abierto sobre la cotidianidad y el día a día de 18 millones de hogares en el país, con sus 52.800.000 habitantes, casi 3 millones más que hace apenas unos 5 años, pese a la caída en los nacimientos, pero gracias a los mayores flujos de migrantes, con 3/4 partes de esos hogares viviendo en las grandes ciudades y apenas 1/4 parte en el campo y en las zonas rurales, pero todos, citadinos y campesinos, urbanos y rurales, achicándose, reduciéndose y teniendo cada vez menos habitantes, actualmente con un promedio por vivienda de 2.8 personas, que ni siquiera alcanza el imaginario de una familia integrada por un hijo, un padre y una madre, familias biparentales que vienen perdiendo terreno y que hoy son apenas la mitad de los hogares del país, con apenas el 51%, un espacio que vienen ganando las familias monoparentales, es decir, aquellas con uno solo de los padres, que pasan a ser 1/4 parte de los hogares del país, con el 25%, y el otro tanto lo aportan los hogares unipersonales, donde vive una sola persona, con una tajada que hoy está en el 20% y es la que más viene creciendo año tras año. En los Estados Unidos, nuevo problema para el presidente Donald Trump por cuenta de otro migrante deportado erróneamente a El Salvador. Una corte le está ordenando que lo regrese a Estados Unidos. Y es muy posible que este no sea el último caso que se refiere a deportaciones erróneas y garantía el debido proceso en el marco de las expulsiones que este gobierno está llevando a cabo. No se conoce mayor detalle del joven. En los documentos judiciales protegen su identidad y solo se refieren a él como 9 de la mañana, 9 minutos, luego de que tanto Ecopetrol como Shell confirmaran que esta última se retira de los activos costa afuera en Colombia, en las áreas Colcinco, Purple Angel y Fuerte Sur, áreas en las que desde hace varios años se generaron enormes expectativas por el potencial en gas. El ministro de Minas y Energía nos da pistas de lo que podría venir para el futuro de los proyectos. El tema es tan de grueso calado que Ecopetrol, socio de Shell en estos proyectos, tuvo que pronunciarse por los canales relevantes de los mercados de inversionistas, a quienes les
quienes dice que conjuntamente se ha iniciado un plan para determinar la mejor alternativa que garantice la continuidad de los proyectos. Sobre esta compleja situación, teniendo presente que el país espera empezar a contar con estos recursos energéticos desde el año 2031, el ministro Edwin Palma está planteando lo siguiente. Dice el ministro que la salida de Shell abre una oportunidad para que la propia Ecopetrol se quede con el 100% de los activos, para que se quede con el total de los activos que dejaría Shell. Eso es lo que está planteando el ministro. Ahora, pues tendríamos que preguntarnos si la compañía tiene tanto el músculo financiero para desarrollar todos los proyectos y si cuenta con la experiencia para hacerlo solita. El ministro también plantea que entre la baraja de posibilidades llegue otra compañía a ocupar el espacio dejado por Shell. Ese es el gran tema del sector energético en este momento. En más información, la ANDI le envía una carta al ministro de Hacienda con sus comentarios sobre el borrador de decreto para anticipar el pago de impuestos a varios sectores de la economía. Dice la carta: a nuestro juicio, ese proyecto de decreto es inconveniente y no está suficientemente motivado. Su emisión podría conducir a una sobreestimación de los ingresos fiscales de este año, lo que deterioraría la situación de las finanzas públicas e impactaría negativamente el flujo de caja del sector productivo en el corto plazo. Por lo anterior, y hace una exposición de motivos, la ANDI considera inconveniente la emisión de ese decreto y sugiere mejor llevar a cabo una disminución en las tarifas de retención para las empresas que sea consecuente con su rendimiento financiero real. El gobierno quiere aumentar esas tarifas, la ANDI propone al contrario disminuirlas. Rápidamente les cuento que en aperturas de mercados el dólar está cayendo alrededor de 19 pesos en su cotización promedio. A esta hora el dólar 9:11 de la mañana se está cotizando en 4.256 pesos. Durante su visita a Puerto Gaitán en el Meta, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, insultó a la gerente de la empresa social del estado del Meta, María del Carmen Rodríguez, por las condiciones en las que encontró el hospital de este municipio. Sobre esto habló la gerente en Mañanas Blue. No solamente el hospital de Puerto Gaitán, sino de los hospitales del Meta, la mayoría. En este momento hay un brote de dengue. Y ayer, precisamente, pues el hospital estaba lleno o sea, las camas ocupadas con pacientes hospitalizados y la mayoría pues por dengue. La mayoría de estos pacientes que tenían dengue, no soy médica, porque andaba un médico con el ministro explicándole la situación de cada paciente y por qué se tenían que remitir. El disgusto pues del ministro fue por qué teníamos que remitir los pacientes. Le explicó el médico que según las guías prácticas clínicas que tiene el Ministerio y la Superintendencia de Salud, se dice ahí cuándo hay que remitir un paciente en caso de dengue. Cuando las plaquetas bajan de 50.000, se tiene que remitir porque corre el riesgo de que adquiera un dengue hemorrágico o se muera. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Esta es la nueva salida en falso del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que ocurrió hace apenas unas horas en su visita al municipio de Puerto Gaitán. El escenario fue ese, un hospital en Puerto Gaitán, donde según el ministro encontró fallas en la gestión de la entidad, que es la encargada, a su vez, de coordinar 17 centros de salud en el departamento. El ministro hizo un recorrido por el hospital y encontró que muchos pacientes que estaban en el área de urgencias y de hospitalización tenían una orden de remisión para Villavicencio, para recibir servicios que a juicio del ministro tenían que ofrecerse en ese hospital que él estaba recorriendo. Como si el ministro viniera a descubrir hoy que el sistema de salud en Colombia está funcionando así. A partir de remisiones, los pacientes son remitidos a otras ciudades buscando que algún hospital tenga el servicio que necesita, un examen, una cirugía, un especialista o que algún hospital atienda a los pacientes de determinada EPS, porque desafortunadamente, y el ministro debería saberlo mejor que nadie, no en todos los hospitales del país se atienden pacientes de todas las EPS producto de la crisis, y no en todos, por ejemplo, en los de los pequeños pueblos, siempre hay que remitir a las ciudades al paciente que necesita una atención de mayor nivel.
Teniendo en cuenta el insulto del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo a la gerente de la empresa social del Estado del Meta, María del Carmen Rodríguez, durante su visita a Puerto Gaitán, en Mañanas Blue la gerente afirmó que las críticas que llegan hacia este hospital provienen de comunidad indígena que no reciben los servicios de salud en este lugar. En la segunda reunión que se hizo con la mayoría con el cabildo, con los cabildos indígenas o gobernadores indígenas, él allá explicó el sistema y defendió el hospital. Pero ahí hay un problema en Puerto 9:15 minutos. ¿Quién iba a pensar, Ricardo, que el gran Lucho Herrera, la gloria del ciclismo colombiano, tal vez el más grande o por lo menos el que nos metió en la élite mundial del ciclismo, impensable que de la noche a la mañana se derrumbó la imagen de Lucho Herrera? Lo de ayer con la estatua vandalizada, sí, eso. Lucho confrontando una cantidad de personas que lo acusan de ser un paramilitar. Le terciaron un fusil a la estatua de Lucho Herrera. Le pusieron que era un paraco. Y llegó Lucho a Fusagasugá, en donde está la legendaria estatua de Lucho Herrera. Esta debe ser de los años 80, ¿verdad? Claro, al final de los 80, porque recordemos, fue campeón de la Vuelta a España en el 87, fue el primer latinoamericano en ganar una de las tres grandes. Me refiero a la Vuelta, al Tour o al Giro. Y en este caso, Lucho fue el héroe, yo no diría solamente de Colombia, de una región, de una zona que para el planeta no existía en el mundo ciclístico. Estoy hablando del corredor, del ciclista, del héroe que sobre una bicicleta enmarcó el nombre de Colombia como el más grande escalador de la época, ganándole a los que nunca perdían. Las batallas de Lucho Herrera contra Bernardino, Loro Fiñón. Sí. Loro Fiñón era el mono. Sí, exactamente. Y Bernardino era el campeón de 5. El irascible Loro Fiñón, que era... ¿Cómo olvidar, Néstor, esa narración de Rubén Darío Arcila cuando llegan al Paseo de la Castellana? Llegó Colombia cuando gana la Vuelta a España. Bueno, pues se eriza la piel. Pasó lo impensable. O cómo olvidar, ¿se acuerdan, Néstor, cuando Lucho Herrera, sangrando, va a Premio Montaña y viene atrás uno? Eso fue en el Tour de Francia, ¿no? En el Tour de Francia. Se cayó y alcanzó a Bernardino, claro, creo recordar. Sí, tal cual. Pero esa imagen, ganó la etapa lo que le quiero decir, padre, esa imagen de héroe, rápidamente, porque estamos en Colombia, por cuenta de una acusación que la verdad tampoco es nueva, son testimonios de paramilitares, ahora es el villano Lucho Herrera. Y ayer, cuando estaban vandalizando su estatua, la de Fusagasugá, llegó Lucho Herrera para enfrentarlos. Y eso termina mal, por supuesto, porque él dijo, vengo a dar la cara porque no voy a dejar que irrespeten mi memoria. Y entonces usted no sabe si lo que dicen la verdad los paramilitares, Ricardo, es cierto. Claro. Lo que dicen los paramilitares es que Lucho Herrera los contrató para matar a unos vecinos. Sí, que ordenó, habría dado el dinero supuestamente para asesinar a 4 personas que él les dijo a los paramilitares que supuestamente eran milicianos. Luego se dan cuenta de que no lo son. Pero, Néstor, esos testimonios de 3 ex paramilitares deben ser contrastados por la Fiscalía. La Fiscalía es la que debe determinar si tienen o no razón y si Lucho Herrera es o no un delincuente. De momento no hay un veredicto de la justicia, no hay ni siquiera, no ha sido escuchado en ese juicio Lucho Herrera. Sobre el tema de Lucho Herrera vamos a hablar con el protagonista. Antes, la historia de verdad parece increíble. Ocurre en Colombia la caída de un ídolo. Juan Esteban Quintero. Néstor, buenos días. Desde las 11 de la mañana del día de ayer se llevó a cabo un plantón en la estatua de Lucho Herrera, ubicada en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, en apoyo a las víctimas de un caso relacionado con el conflicto armado. La protesta se realizó tras la decisión de un juez que condenó a más de 20 años de prisión al ex paramilitar alias Ojitos por la desaparición y homicidio de 4 campesinos en el año 2002. En el mismo fallo, el juzgado compulsó copias a la Fiscalía para que investigue al ex ciclista, campeón de la Vuelta a España en 1987, por su presunta vinculación en el caso. A través de videos difundidos en redes sociales se pudo observar que la estatua de Herrera fue vandalizada, fue pintada de rojo y se le colgó un objeto con apariencia de fusil. Durante la jornada se presentó una confrontación entre algunos manifestantes y el propio Lucho Herrera, quien se hizo presente en el lugar de los hechos. El ex ciclista manifestó desde ese punto que va a acudir a las autoridades judiciales las veces que sea necesario.
Estado. ¿Quién puede decir si es culpable o no es culpable? Mira, aquí para abajo, vaya hasta Venecia, Cabrera, vaya a ver las víctimas que han matado. En todo el país hay víctimas y en Cundinamarca particularmente hay víctimas y no se ha dicho nada. Dar el nombre de una persona y pueden dañarle el... Si se pone a leer bien, ahí está diciendo que conocen a las víctimas y nosotros somos víctimas del conflicto armado, no estamos diciendo que sean sus víctimas, eso lo tendrá que decir el Estado. Pero hacer esto, poner una pistola llena de sangre... Hace ver que en este país hay una guerra, y hay un conflicto pues sí, y hay que hablar. No y lo que está haciendo el señor es lo que hay que hacer, hay que venir a hablar. No, es nosotros no estamos diciendo... Tendrá que hacerse en los estrados, pero las víctimas también tenemos derecho a hablar. Ya nos vamos a ver. Nosotros también tenemos derecho a hablar. Según testimonios de 3 ex paramilitares, habría existido interés por parte del exdeportista en que se tomaran acciones contra los 4 campesinos. Los testigos afirman que Herrera entregó a uno de ellos 2 sobres de Manila, uno con fotografías de las víctimas y otro con 40 millones de pesos para la compra de armas. Inicialmente, los ex paramilitares aseguraron que las acciones se ejecutaron debido a la presunta vinculación de los campesinos con milicias de las FARC. Sin embargo, posteriormente afirmaron haber sido engañados y señalan que en realidad existiría un interés de Lucho Herrera en apropiarse de los predios colindantes con su propiedad en Fusagasugá. Gracias, Juan Esteban. Son las 9 de la mañana, 20 minutos. Felipe, si es cierto lo que dicen los paramilitares, por supuesto, sería la absurda caída de un ídolo en el deporte colombiano como lo fue Lucho Herrera. Yo creo que con Pambelé, Ricardo, tal vez uno de los primeros ídolos grandes que tuvimos, claro, el boxeador, nuestro de fama mundial. Sí, ¿cierto? de acuerdo. Si no es cierto, y por supuesto que es posible que no lo sea, se está cometiendo una de las grandes injusticias alrededor de Lucho Herrera. Como en este país de juicios rápidos, Felipe, una acusación se convierte en juicio. Ojalá que no. Entonces, el ministro de Educación da por hecho que Lucho Herrera es culpable y escribe desde sus redes sociales como si hubiera sido encontrado culpable. El ministro Rojas Medellín dice: algo está mal en la formación de algunos deportistas que, viniendo del pueblo, siendo pueblo, al alcanzar la gloria y acariciar la fama, olvidan su origen. Su origen no es simplemente reivindicar su pueblo. Confrontó ayer a Lucho Herrera Jason Cajamarca, que es el hombre de esta imagen, al lado izquierdo, con la cachucha, que además se le ven los años que han pasado. Lucho Herrera es un hombre hoy de 60 y pico, ¿no? 63 años. 63. Y el señor que está al frente, también de cachucha, el de barba, que fue el que estuvo al frente de la manifestación contra Lucho Herrera, es Jason Cajamarca, contra lo que representa Lucho Herrera en esa estatua. Señor Cajamarca, buenos días. Buenos días para la mesa de trabajo y buenos días para quienes nos escuchan. ¿Usted fue quien vandalizó la estatua de Lucho Herrera? Bueno, pues el término vandalizar tiene que ver con la interpretación que ustedes le quieren dar. Para nosotros es un acto de performance que nos permite poner en evidencia que Cundinamarca, que todo el Estado colombiano necesita espacios de discusión frente a lo que ha sucedido en la historia del conflicto armado. Sí. Nosotros estábamos hablando en ese espacio y se nos dio el espacio para poder poner en la agenda el tema de lo que estaba sucediendo. ¿Usted da por hecho, con base en unos testimonios, que Lucho Herrera es culpable? No puedo decirlo y me voy a sumar a lo que ustedes dijeron hace unos minutos. Espero que no sea así, pero es un espacio también, en el espacio público, donde podemos discutir. ¿Por qué le fueron a colgar y a dañar la estatua de Lucho Herrera, que de momento, hasta que la justicia no diga lo contrario, de momento es un héroe, es un ídolo del deporte, de la historia del deporte en Colombia? Es muy sencillo, porque para nosotros la voz de las víctimas y visibilizar la realidad de las víctimas está por encima de una estatua. Ahora, permítame darle la tranquilidad. La estatua a las 3 de la tarde estaba totalmente limpia porque bomberos hizo un trabajo de limpieza. Lo que no se puede recuperar es la vida de las víctimas. Repito, la justicia será quien tenga que hablar en el caso. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó? Pero nosotros sí tenemos la obligación, como colombianos, como defensores de derechos humanos, de discutir lo que está pasando con las víctimas y lo que ha pasado con bloques paramilitares como el bloque capital en Cundinamarca. Y hay que saberlo, una precisión. Este homicidio no fue cometido por el bloque capital, sino por las autodefensas campesinas del Casanare, cuyo cabecilla era Martín Llanos, según la sentencia. Pero quiero preguntarle sobre un punto, señor Cajamarca, porque usted dice que espera que Lucho Herrera sea inocente y no sea cierto lo que dicen los paramilitares, pero estoy viendo su cuenta en redes sociales y usted en la convocatoria dice lo contrario. Yo le creo a las víctimas, convocamos un plantón en solidaridad con las víctimas del paramilitarismo, y pone un afiche de Lucho Herrera vestido como preso
y le pone AUC Bloque Capital. ¿Esa no es una difamación contra Lucho Herrera, a pesar de que usted dice que confía en que sea inocente y que la justicia, como es cierto, no lo ha condenado? Esa es una expresión artística de distintos colectivos. No me eche el cuento. Yo le puedo echar el cuento porque para eso me invitaron. Si me permite hablar, porque por para eso estoy acá, pues le puedo decir. Esto es dañar la memoria de alguien que tiene de artístico. En ese momento, lo que se presentó fue un performance de discusión. ¿Usted es artista? Discúlpeme. Yo hago parte de un colectivo donde hay artistas. Por eso, en un colectivo hay distintas personas que desarrollan una actividad. Usted no es Pero artista. no puedo hablar entonces de arte, señor Morales. O sea, no puedo hablar de arte porque no soy artista. Creo que ese argumento es un poco corto. Quiero decirle una cosa. Lo que nosotros estamos haciendo es darle voz a las víctimas. Es posible que yo le parezca a usted corto, pero esto no es un asunto de si usted es muy largo y yo soy muy corto. O si yo soy artista o no soy artista. ¿Por qué no esperamos? ¿Por qué no esperan a que haya una decisión judicial? Que le doy voz a las víctimas del conflicto armado. Ese es mi trabajo. ¿Y por qué no protesta? ¿Y por qué no protesta contra el presidente de la República que graduó como gestor de paz al gran victimario de la guerra en Colombia, al señor Salvatore Mancuso? ¿Sabe por qué no protesta usted contra eso? Porque usted es petrista. ¿Y qué pasa si soy petrista? Es que por no eso, puedo, es que eso es una democracia. Por eso, entonces, quiero decir, su criterio selectivo, ¿por qué la emprenden ahora? Quiero saber. No se preocupe, señor. ¿Por qué la emprenden contra, señor Cajamarca? ¿Por qué la emprenden contra Lucho Herrera? Hablar. Señor, primero quiero aclararle una cosa. Yo, más allá de ser petrista, soy un ciudadano, soy un demócrata y soy un defensor de derechos humanos. Y no tengo un lente selectivo. Yo soy víctima también de las FARC en este país. Mi primo, asesinado por la policía, por el ejército, perdón, me retrotraigo en lo que he dicho. Mi primo fue asesinado siendo policía por las FARC en Solita, Caquetá. Y también he manifestado contra los crímenes de las FARC. En este caso, estamos llamando a una reflexión en el espacio público, con pintura de agua, con una tela y con un performance artístico que yo acompaño como defensor de derechos humanos, así no sea artista. Nosotros tenemos un lente por la humanidad, por la defensa de los derechos humanos. En la que, no tiene que ver en lo que yo lo acompaño, señor Cajamarca. Sí, señor. Las víctimas, no se preocupe, le voy a contar algo. Las víctimas hay que reivindicarlas. ¿Qué tiene que ver Lucho Herrera? El señor Lucho Herrera está siendo acusado. Él no había participado en ninguna entrevista, creo que hasta el momento no lo ha hecho. Y él se acercó, y les voy a decir una cosa, no hubo una confrontación. Con él hubo un diálogo respetuoso, en el cual nosotros le dijimos claramente que esperábamos que fueran los estrados donde se decidiera si era o no era culpable. Él lamentablemente está metido en esta situación, lamentamos la situación familiar, el dolor de su familia, de su esposa, pero pues son unos hechos que hay que investigar. Y las víctimas tienen que hablar, y como no se abre la posibilidad para que las víctimas hablen, ustedes no han abierto este espacio para que las víctimas de ese crimen y de otros crímenes vayan a hablar. Claro, nosotros lo abrimos, pero venga, y lo abrimos por intermedio. Señor Cajamarca, eso no es cierto. Eso no es cierto. Señor, ¿por qué no es cierto? Pues no, porque es que sí hemos escuchado a las víctimas. Usted no sabe el trabajo que se ha hecho. Entonces, le sugiero que no juzgue si no conoce lo que hay detrás del trabajo periodístico que hacemos. Porque sí hemos hablado con las víctimas, hemos hablado con los hermanos de las víctimas y los acompañamos y revelamos la sentencia, lo que dice contra Lucho Herrera. Pero eso no nos puede llevar a nosotros a condenar a priori sin que esperemos la actuación de la Fiscalía y de los jueces. ¿Y no se puede hacer entonces un espacio de reflexión social frente a lo que está sucediendo? Eso es lo que yo le digo. Frente a la memoria. ¿A usted le parece que vandalizar la estatua homenaje a Lucho Herrera, eso es un acto de reflexión social? Le repito, lo que usted ve como vandalismo, nosotros lo vemos como un performance. Explíqueme eso como es un acto de reflexión social. Llamó la atención de la ciudadanía para hoy poder estar hablando y visibilizando mayoritariamente lo que están pensando las víctimas. Señor y por otro lado, nos permite también poder hablar de lo que está sucediendo. Y por otra cosa, el señor Lucho Herrera llegó al espacio y habló. Y su voz también está siendo escuchada hoy en los medios de comunicación y en las redes sociales frente a lo que él dijo. No lo ha hecho por medio, no he conocido las entrevistas que le hayan hecho frente a este caso al señor Lucho Herrera. Claro que fue Lucho Herrera a hacer lo mismo que hubiera hecho cualquiera, a pedirles a ustedes que respeten el debido proceso y que él no hizo lo que lo están acusando. Bien, y nosotros estamos abriendo espacio de diálogo en el territorio, en la calle y en el espacio público,
Esa es nuestra misión. Les repito, no se preocupen, la estatua está totalmente bien. Lo que no están bien son las víctimas del conflicto armado, lo que no están bien son las personas que degollaron y descuartizaron los paramilitares en Fusagasugá. Señor Cajamarca, en un supuesto, usted entonces estaría de acuerdo con que, por ejemplo, si a usted se le señala supuestamente por un asesinato, por un acto vil, el performance de que vayan y vandalicen su casa, la llenen de pintura, la monten de grafitis, etcétera, ¿estaría de acuerdo? ¿Está correcta esa acción, ese performance, como usted lo califica? Yo creo que nosotros en este espacio de construcción, de reconstrucción de la nación, de la memoria y demás, el juicio social es necesario. Y vandalizar las viviendas o los monumentos o cualquier cosa es justificable. Señor Cajamarca, si va a haber espacio de diálogo, eso del juicio social, Ricardo le hace una buena pregunta. Si alguien se inventa que usted mató a alguien, ¿nos saltamos el juicio de los jueces, el juicio judicial, y por el tema del juicio social o del performance o de que yo me creo artista, voy y me meto a su casa y le digo a sus familiares que usted es un criminal? ¿Estaría bien? Claro que no. Para usted no. Para mí, la ciudadanía tiene derecho a expresarse. Y para mí, los movimientos sociales, y no los supuestos artistas, sino toda la ciudadanía, tiene derecho a expresarse. Si yo soy juzgado, acusado de algo, y la gente quiere que hablemos sobre el tema, créanme que yo no me voy a esconder. Pero Lucho Herrera no ha sido acusado. Ni ha sido juzgado. ¿Está siendo juzgado? No, pero está haciéndolo. Hay investigación. No. Está siendo investigado. Está siendo investigado. En estricto rigor. Estamos, que le pusieron el término de fueron ustedes. Yo estoy diciendo, él está siendo investigado. Y hay una realidad, y le estoy diciendo, esta es una oportunidad que tienen las víctimas de poder hablar de los crímenes del paramilitarismo, particularmente en esta región, que no se han investigado. Sí. Usted tiene toda la razón, señor periodista, yo le di esa información. Sí. No fue el bloque capital, fue el frente norte del bloque Centauros, pero fue en Cundinamarca, un territorio donde no se ha investigado lo que los paramilitares han hecho. Sí. Señor Cajamarca, ¿usted sigue siendo funcionario del Ministerio del Interior o ya no lo es? No, señor, ya no lo soy. No soy funcionario público. ¿Usted hasta cuándo trabajó en el Ministerio del Interior? No sabía, señor Cajamarca. Yo creo que hasta el año pasado. Usted entró a finales del 22, ¿cierto? Sí, señor. Yo entré a finales del 22 como coordinador del grupo de víctimas del conflicto armado. ¿Coordinador? Y llegué allá por defensor de derechos humanos. Porque he sido defensor de derechos humanos toda la vida. Y que no sé si lo dije ya acá, pero también soy víctima del paramilitarismo. Salí exiliado en el año 2002 por el bloque capital en Facatativá hacia Estados Unidos con toda mi familia. Señora Cajamarca, le agradezco estos minutos. Yo a ustedes también les agradezco mucho espacio y creo que necesitamos más espacios de reflexión y de diálogo. Ayer hubo un diálogo con el señor Lucho Herrera y es un diálogo necesario. Esperamos que la justicia hable, haga una investigación en derecho y las víctimas puedan ser reparadas como tiene que ser. Sí. Gracias, señor Cajamarca, muy amable. Felipe, 9:32. Felipe, si Lucho Herrera, sobra decirlo, pero lo voy a decir. Si Lucho Herrera llega a ser encontrado por la justicia culpable, estaré en el grupo de los grandes decepcionados. Estaremos. Bueno, usted trabajaba, Felipe, o mi memoria me falla, en el gobierno Barco, cuando Lucho Herrera llegó y fue recibido con todos los honores por Colombia. En el balcón. Claro, en ese momento el presidente Barco salió al balcón de la carrera séptima, primer presidente y tal vez único presidente que ha usado ese balcón de la carrera séptima del antiguo Palacio de la Carrera. Se puso la camiseta encima de la corona. Se puso la camiseta y salió y dijo, dale, Lucho, dale. Felipe, le agradezco. Entonces sí sería una noticia desoladora. Yo tengo la esperanza de que no sea cierto. Felipe, la única diferencia que yo tengo con el señor Cajamarca, bueno, no la única, la más contundente, es que yo prefiero esperar a ver qué dice la justicia. Porque, por otro lado, me están informando desde esa zona de Cundinamarca que este señor Cajamarca está en campaña para llegar al Congreso el año entrante. Y que es muy cercano políticamente, que fue la persona que lo llevó al Ministerio del Interior, Felipe, a María José Pizarro. Entonces, de todos estos actos le sugiero, tómelos con pinzas, porque aquí, estando como estamos ya a menos de un año de elecciones, usted dice, bueno, ¿esto es un acto de reivindicación de las víctimas o es un acto para tener una campaña política para que me entrevisten los pendejos de Blue pero me den visibilidad? Pero además me llama la atención algo.
las víctimas directas del hecho no estaban ahí. Los familiares de estos 4 hombres brutalmente asesinados por los paramilitares no estaban en el acto, no estaban en el evento. Entonces, digamos que además asumen una vocería de víctimas que no sé con cuál patente la hacen, si ni siquiera las víctimas del hecho directo están en ese evento, en ese supuesto performance del que habla el señor Cajamarca. Esta es la caída de un ídolo, este capítulo de hoy, se podría decir, o el intento de derribar a un ídolo. Porque esperemos lo que diga la justicia. El ídolo se caerá en caso, y ojalá no en caso de que la justicia... Es que todos tenemos derecho al debido proceso, Néstor, y en este caso, usted lo ha dicho, si Lucho es culpable, la justicia lo dirá. Todavía no ha tomado ninguna sentencia. A mí lo que me inquieta es que esa cultura del todo vale siga ganando terreno y espacio. Entonces, vandalizar una estatua, por eso le ponía el ejemplo al señor Cajamarca, si a él le señalan de algo y le acaban, le encienden, le queman, le pintan su vivienda, ojo, estamos en una línea muy delgada de actos y reacciones que realmente invitan a la violencia y no creo que puntualmente a una sana reflexión. Estás escuchando Blue Radio. Hay un drama inmenso en el noroccidente de Bogotá, en donde una niña de apenas 10 años de edad se ahogó en el río Bogotá. Se trata de una menor de apenas 10 años que fue identificada como Sara Orozco, que estaba jugando con unos amigos e incluso su hermanita con unas piedras cuando cayó de un momento a otro al río Bogotá, puntualmente en la zona ubicada en el sector del barrio Bilbao de la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá. La niña se ahogó y su cuerpo fue encontrado, Néstor, horas después tras intensas labores de búsqueda por parte de las autoridades. Según testigos del hecho, los niños entraron al sector por un parqueadero y fue allí cuando empezaron a jugar en cercanías al río. Al mediodía los niños empezaron justamente a lanzar piedras al agua y fue entonces cuando ocurrió la tragedia. La niña de un momento a otro cayó a las aguas. Un niño que estaba acompañándola intentó lanzarse obviamente a auxiliarle, a socorrerla, sin embargo no corrió con suerte porque el niño no sabía nadar. Por fortuna logró salir del agua, sin embargo la niña no logró su cometido y finalmente se ahogó. Gladys Pedraza, abuela de la menor, dijo que la niña y su hermanita se encontraban solas, Néstor, en la casa debido a que no tuvieron clases en su colegio, y no tuvieron clases, Néstor, porque sus profesores estaban en medio de la protesta. De la mañana, 36 minutos. Esta mañana noticias terribles desde la guerra en Gaza, que a propósito, Padre Linero era una de las que más le preocupaba al Papa Francisco. Y usted sabe que todos los días llamaba a la parroquia. Claro. ¿Sabe por qué, Néstor? Porque si hay una minoría en Gaza, mire, todo allá es terrible, ¿no? Todo el mundo está mal. Pero si hay alguien que está peor, son los católicos de Gaza. Porque son minorías de minorías. Los bombardeos de esta mañana, los israelíes dejan 78 muertos, que no son, por supuesto, paisaje. Desde Europa, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, 78 muertos en solamente una jornada. La verdad es que ha sido tremendamente dura la vida y lo que está ocurriendo con Gaza, especialmente después de que se rompió el alto al fuego. Se calcula que desde que se rompió el alto al fuego son 2.000 los gazatíes que han muerto y 78, como te decía, en las últimas horas. Pero es más grave aún porque desde el día 2 de marzo que Israel no permite la entrada de ningún tipo de productos, de ningún tipo de suministros. De hecho, el 31 de marzo anunciaron que se cerraban todas las panaderías porque no había ni una posibilidad de producir en las panaderías, de producir pan como alimento. Les quedaban todavía algunos suministros dentro y el Programa Mundial de Alimentos acaba de decir que ya no tiene más, que se acaba. Ellos estaban pudiendo dar una comida diaria caliente a un 25% de la población de Gaza, pero dicen que hoy se les han acabado todos los suministros y no hay ninguna posibilidad de ingresar allí más alimentos. Y hay otra cosa que también ha llamado mucho la atención, porque hemos dicho toda la cantidad de mandatarios en el mundo que ha rendido homenaje al Papa Francisco. Uno de los que se mantenía en silencio era el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que recién ayer
por primera vez ofreció sus condolencias por el fallecimiento del Papa Francisco. Tardó más de 3 días en hacer su manifestación sobre la muerte del líder católico más importante del mundo. Este retraso en emitir esa declaración del primer ministro israelí, la verdad es que lo que muestra es la tensión que había entre los funcionarios israelíes y el Papa, porque el Papa en ningún momento dejó de pedir repetidamente un alto al fuego y además de criticar lo que hacía Israel allí en Gaza. Finalmente lo que hizo el primer ministro fue emitir una declaración en la red X, donde dice que el Estado de Israel expresa sus más sinceras condolencias a la Iglesia Católica y a la comunidad católica mundial por el fallecimiento del Papa Francisco. Que descanse en paz. Eso lo ha hecho en las últimas horas, Néstor. Silvia, gracias. En Roma son 7 horas más. Ya se va a cerrar el féretro. Están a punto de ese cierre. Son las 4:39, 4:40 ya esta mañana. En Colombia 9:40. La semana entrante cumple 100 días en el gobierno el presidente Donald Trump y comienzan los balances. Al final de cuentas, si está siendo un Estados Unidos más fuerte o más débil, que es lo que se pregunta esta mañana la revista Time en Nueva York. Juan Camilo Merlano. Néstor, y la portada de la revista Time, que es compartida esta mañana por las cuentas de redes sociales de la publicación, es una portada exactamente igual a la del 2017 con algunos cambios. Los cambios es que la portada es el rostro de Trump, se le ve naturalmente más viejo, y el titular también. En el 2017 era "lidien con él", y ahora en el 2025 es "lidiando con él". Y esta entrevista de Eric Corteleza de Trump está llena de color, como le dicen los gringos. Nuestros usuarios en YouTube pueden ver en este momento a través de sus pantallas la portada, la comparación de las portadas de la revista Time. Llena de color, detalles de los pasillos de la Casa Blanca, como los retratos de antecesores del hoy presidente. El de Obama, por ejemplo, está a tan solo pasos de su famosa foto tomada el día del atentado en contra de su vida en Butler, Pensilvania, esa donde Trump sale con su puño hacia el aire, con dirección al cielo, gritando "pelear, pelear y pelear". Están pegados esos dos cuadros como si se tratara de una competencia para ver a quién prefieren más los visitantes. Es 100-1, dice Trump con orgullo a Corteleza en la entrevista. Prefieren mucho más a mi cuadro. Da detalles el periodista también de la nueva decoración en el despacho Oval, con chapas doradas, ángeles dorados, y detrás de unas cortinas azules la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Incluso, como ya se sabe, destaca que en el Resolute Desk, el escritorio presidencial, está el botoncito rojo con el que Trump le pide a sus asistentes una Coca-Cola Light. Eso en la forma. En el fondo, los 100 días de la presidencia de Trump han sido de los más desestabilizadores en la historia del país, dice la revista. Una oleada de tomas de poder, cambios estratégicos y ataques directos que han dejado atónitos oponentes, contrapartes globales e incluso a muchos partidarios. Con su arsenal de órdenes ejecutivas y memorandos ha buscado llevarse por delante agencias enteras y establecer reformas profundas al gobierno. Ha desatado una guerra prácticamente con universidades, medios de comunicación, bufetes de abogados, museos, cortes, inmigrantes indocumentados y países. Trump, de acuerdo a este relato de la revista, está llevando al límite el poder presidencial. Abro comillas: "Lo que impacta a los constitucionalistas es el poder que Trump intenta acumular y la impunidad con la que lo ejerce", escribe el periodista. Cuando tribunales inferiores le han ordenado frenar o revertir medidas potencialmente ilegales, en ocasiones los ha ignorado o ridiculizado públicamente. Hay una frase con la que Trump casi que arranca esta entrevista, que es muy cierta y que explica que no debería sorprender a nadie de los que hoy se muestran sorprendidos por lo que está haciendo. "Lo que estoy haciendo es exactamente por lo que hice campaña", dice el presidente Trump. Es cierto, al menos en deportaciones y en aranceles, prometió la campaña de deportación más grande en la historia del país y siempre dijo que la palabra arancel es la más bella en el diccionario. ¿Pero a qué costo? En materia de guerra arancelaria y sus aproximaciones con otros líderes, Trump tiene una lógica sencilla. Dice: "Nosotros somos una tienda gigante", refiriéndose a Estados Unidos. "Es una tienda gigante, hermosa, y todo el mundo quiere ir a comprar allí. Y en representación del pueblo estadounidense, yo soy el dueño de la tienda. Yo pongo los precios y yo digo: ¿quieren comprar aquí? Pues esto es lo que tienen que pagar". De ahí las tarifas o aranceles
las de base del 10% para todo el mundo y hasta el 145% que es el de China. Y cuenta este artículo de Times que lo que llevó a Trump a ordenar esa pausa de 90 días a los aranceles fueron los secretarios del Tesoro y de Comercio, quienes aprovecharon para meterse en el despacho Oval el 9 de abril y terminar de convencer a Trump de que era un buen momento para ordenar esa pausa. Los mercados agradecieron y hubo una escalada en indicadores, aunque no tan grande como fue la caída en días previos. Pero Trump sigue convencido que los aranceles son lo mejor que le puede pasar a Estados Unidos. Aquí revela en la entrevista que ella habló con el presidente de China, Xi Jinping, que fue que sí lo llamó a él. Yo no creo, dice Trump, yo no creo que eso sea una muestra de debilidad de parte de él, dice el presidente. Aunque hay que destacar que China ha negado que haya comunicación entre ambos países. Por supuesto que también habla de su gran aliado, Nayib Bukele, y sobre ese acuerdo que selló con el salvadoreño a inicios de su gobierno para que recibiera migrantes deportados en el tenebroso CECOT, Centro para el Confinamiento del Terrorismo. Dice Trump, una de las razones por las que me gusta es porque es mucho más barato que nuestro sistema de prisiones y creo que realmente es un mayor factor disuasorio, dice el presidente Trump en esta entrevista que es bastante extensa, que también toca, por ejemplo, el papel del multimillonario Elon Musk en los recortes en el gobierno federal y en el cierre de agencias. Dice que es algo que se tenía que hacer en el gobierno. Defiende también su política arancelaria, asegurando que varios países en el mundo se han aprovechado durante décadas de los Estados Unidos, saqueándolos y robándoles billones de dólares en comercio, y también, por supuesto, defiende lo que es su campaña de deportaciones masivas y dice que las Cortes, que respeta los fallos de las Cortes, pero al mismo tiempo se los está pasando por encima, si se quiere, desconociendo órdenes incluso de la Corte Suprema, que ya ha dicho que tiene que facilitar el regreso, en este caso, de un inmigrante deportado de manera errada, como es el caso del salvadoreño Kilmar Ábrego. Pero entonces es el corte de cuentas que da el presidente Donald Trump en esta extensa entrevista de la revista Time, que es publicada esta mañana, Néstor. Mi abuela decía que todo chorro comenzaba con una gota. Ahí en su sabiduría popular, a mí me parecía elocuente su figura. Hoy estoy seguro que es así. Todo proyecto comienza con una decisión. Todo proyecto comienza con una acción que valiente e inteligentemente se toma. Uno no puede esperar a que estén todas las condiciones. Uno no puede esperar a que el ambiente sea perfecto. Uno no puede esperar a que todo esté alineado. Uno tiene que hacer que el ambiente sea perfecto, que el contexto sea propicio y que todo esté alineado. Y para ello uno tiene que tomar decisiones y tiene que dar el primer paso. Tiene que iniciar. Y lo hace con inteligencia, con sabiduría, pero con valentía. Sí, con parresía. Ánimo, tú eres una persona valiosa. Me encanta saludarte. Tú sabes. El escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo está motivando una nueva decisión de la Fiscalía General de la Nación en contra de un exfuncionario del Gobierno Nacional. Los chats de Snyder Pinilla fueron los que pusieron todos los reflectores sobre María Alejandra Benavides. Esas conversaciones la dejaron ver como el enlace entre el Ministerio de Hacienda, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y un grupo de congresistas de las comisiones de crédito público para organizar la operación de entrega de 92 mil millones de pesos en contratos para lograr la aprobación de créditos públicos que estaba urgido el gobierno nacional. Por eso, la exasesora va a ser imputada por mediar y participar en la estrategia tras la que sesiones con la Fiscalía terminó involucrando a quien fuera su ex jefe, al exministro Ricardo Bonilla. A él lo ha acusado de usarla por el hecho de ser ministro, de no importarle el costo que tenía desplegar y pagar esos créditos que los necesitaban allí adentro en el gobierno nacional y que por eso las gestiones las hizo siguiendo exclusivamente órdenes suyas. Sin embargo, el exministro, es decir, su exjefe, está en fase de negación. Ahora desconoce a María Alejandra Benavides como su mano derecha en el ministerio y está ratificando que solo estaba cumpliendo su trabajo.
María del Carmen Rodríguez, gerente de la empresa social del Estado del Meta, a quien el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo insultó durante su visita a Puerto Gaitán, defendió que pese a la crisis del sistema de salud, esta empresa se encuentra financieramente equilibrada. Esta empresa la conforman 17 hospitales del departamento. Nosotros en este gobierno recibimos esta empresa casi a puertas de una intervención. La recibimos con un plan de mejoramiento de la Superintendencia de Salud que el año pasado tuvimos que cumplir en 6 meses, donde hicimos procesos y procedimientos de 10 años atrás, porque desde el 2016 la empresa viene en un riesgo. Nosotros el año pasado en 6 meses sacamos la empresa adelante y a final del periodo del 2024 terminamos con un superávit contable y un 9 de la mañana, 49 minutos. A esta hora la información deportiva con TSC en Mañanas Blue. Madrid quarter-finalist of 2021, Elisa Mertens, the 28th seed, eventually gets it over the line. She shuts it down. 6-3, 6-3. That opens her Madrid campaign. Acaba de caer Camila Osorio en el Madrid Open. La tenista colombiana del equipo Colsanitas perdió en 2 sets con parciales 6-3 y 6-3 ante la belga Elise Mertens. Cami debió ser atendida por los médicos del torneo tras sufrir una fuerte caída al término del primer set. Luego regresó a la cancha 7 del Mutual de Madrid, donde al final cayó a manos de la europea y se despide así del WTA 1000 de la capital española. El balón que está profundo en el área, viene el remate adentro. ¡Gol! Adentro para el Bahía en la Libertadores, nueva derrota de Atlético Nacional. Esta vez cayó a manos del equipo brasileño con el gol de William José. A 5 minutos de terminar el partido se registró una jugada de gol en favor de Nacional. Cabezazo de Dairon Asprilla tras un toque, un empujón al defensa Ramos Mingo que consideró como falta el árbitro paraguayo Díaz de Vivar y su equipo VAR. Decisión que reclamó el delantero verdolaga Alfredo Morelos. Pues yo no sé, toman decisiones rápidas, la verdad fue para nosotros el gol porque no vemos el empuje. Yo todavía no la he visto, no puedo juzgar hasta el momento, pero dicen que es gol, o sea, pero que revisen las cosas bien para ser justo, ¿no? Pero bueno, tomaron la decisión que no era y nada, ahora vamos a Colombia a seguir descansando porque se nos viene un partido muy importante. Con la derrota, Nacional es tercero del grupo F con 3 puntos. El líder es Bahía con 7 e Internacional de Porto Alegre es segundo con 5. Ahora Atlético Nacional se alista para recibir este 8 de mayo al Inter de Porto Alegre, sin margen de error, en el estadio Atanasio Girardot. Va por la derecha, muy bien, Pereyó gana la espalda de Tamiche, adentro puede ser gol de Angulo, Pereyó atrás para Angulo, ¡gol! ¡Gol! Y fue gol de Angulo, el hijo de Magui Payán en Nariño, que anotó el primer gol de Central Córdoba en su historia en la Libertadores como local. Angulo, que comenzó su carrera en Alianza Petrolera, hoy es figura del conjunto cordobés. Ojo al remate. Gol de Cucho Hernández. Este sí es un buen gol. Bueno, del Cucho hablaremos en instantes. Primero la reflexión de Angulo, el jugador colombiano figura en la Libertadores. Muy contento, la verdad que contento por el resultado primeramente, pero también claro que el gol me llena de orgullo y bueno, más de esta gente que se lo merece, que nos han acabado desde el principio, así que contento. Creo que solo nosotros nos veíamos ahí, tenemos una confianza enorme en nosotros, si bien a veces hemos tenido malos resultados, nunca hemos dejado de confiar y bueno, hoy la vida nos está premiando y creo que tenemos que celebrar esto porque no se ve todos los días. Lindo premio, primer gol de Angulo en la Libertadores en el 2-1 final ante el Táchira de Venezuela, que le da además el liderato a los argentinos con 7 puntos, seguidos por Liga de Quito con 5 y Flamengo de Brasil con 3. Pausa y hablamos, sí, del Cucho Hernández que brilla en España, del llanto de un árbitro en territorio español y de las emociones de la NBA. Señores, hay que llevar este contenedor a Barranquilla. Son 14 horas, hay derrumbes, la carga es delicada y va para el otro lado del mundo. ¿A Barranquilla? Vamos para Barranquilla, vamos para Barranquilla. En TCC somos felices cumpliendo. Vigilado Supertransporte. Ojo al remate.
es un buen gol. Y fue un buen gol, cabezazo de Palomita. Linda definición del pereirano que marcó el 2-1 del Real Betis frente al Real Valladolid. Para el Cucho, gol y asistencia en la victoria 5-1. Además, 8.4 de calificación para el colombiano. Clave y figura del Betis. Dentro de mí sabía que tenía que aportar en ese momento difícil porque sabíamos que era un partido de Champions, entre comillas, que teníamos que ganar. Así que bueno, para eso vine. Me gustaría obviamente marcar muchos goles, pero bueno, a veces no se puede. Cuando no marcas, creo que tienes que aportar en muchas cosas más y eso es lo que estoy tratando de hacer. Y el Cucho tiene razón, el triunfo dejó al equipo bético quinto en la tabla de posiciones de la Liga y con cupo directo a la fase de grupos de la Liga de Campeones. Esta que vais a ver a continuación es la carta de presentación de Ricardo de Burgos Bengoechea, el árbitro designado para dirigir la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Barcelona. Con el colegiado vasco, el Real Madrid tiene tan solo un 64% de victorias. En cambio, el Barcelona tiene un 81% de triunfos. Una increíble diferencia. Estos videos, donde Real Madrid de Televisión pretende demostrar favoritismo del árbitro hacia el Barcelona, llevaron al llanto al señalado, el silbato Ricardo de Burgos Bengoechea, quien hoy, en rueda de prensa, no contuvo sus lágrimas. Estamos centrando mucho los vídeos del Real Madrid Televisión, la verdad que es lo que más repercusión tiene, no te voy a decir que no. Te voy a contar situaciones que han pasado a compañeros míos y luego tú me das tu valoración porque quiero que me contestes. Cuando un hijo tuyo va al colegio y hay niños que le dicen que su padre es un ladrón y llega a casa llorando, eso es muy jodido. Lo que hago en mi caso es intentar educar a mi hijo, ¿vale? Para decirle que su padre es honrado, sobre todo honrado, que se equivoca, como un deportista más, ¿vale? Y eso es muy jodido, ¿eh? No se lo deseo a nadie. El árbitro, muy afectado por los videos y señalamientos, mañana le pitará al Real Madrid frente al Barcelona en la finalísima de la Copa del Rey. Veremos cómo termina esta película. Lost his footing and they turn it over. 2-on-1 run out. Caruso back to SGA and he missed the dunk. Y fue de locura la remontada de los Thunder en los playoffs de la NBA. En el segundo cuarto, los de Oklahoma perdían, oigan bien, por 29 puntos frente a los Grizzlies de Memphis. Y pese a esa diferencia, lograron dar vuelta al partido. Según la NBA, esta es la segunda remontada más amplia en la historia de los playoffs. Al final, los Thunder ganaron 114-108 y ahora lideran la serie 3-0. Mañana se jugará el cuarto partido en Memphis y de caer Grizzlies en su casa, quedarán eliminados de la batalla por el título del mejor baloncesto del mundo. Con la NBA cerramos la información deportiva 9:56. A esta hora, en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. El presidente Gustavo Petro logró una victoria temporal en el marco de la batalla legal y política en torno a las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña que lo llevó a la presidencia en el 2022. Este triunfo se produjo luego de que su exsecretario jurídico y hoy magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, hubiera logrado convencer a la mayoría de sus colegas en la Corte para que ordenaran suspender temporalmente la investigación del Consejo Nacional Electoral de manera exclusiva contra el presidente Petro. La historia es la siguiente. Gustavo Petro entuteló a la Sala de Consulta del Consejo de Estado, que el año pasado dio vía libre al Consejo Nacional Electoral para que adelantara una investigación administrativa en su contra y contra su campaña, por haberse volado en más de 5.000 millones de pesos los topes de financiación de la primera y la segunda vuelta. El estudio de esa tutela cayó en el despacho de Vladimir Fernández, quien hasta diciembre del 2023 era la mano derecha de Petro en materia jurídica en la Casa de Nariño. Fernández consideró que pese a ello no tiene impedimento para conocer la acción entablada por su antiguo jefe y por eso decidió no solo asumirla, sino pedirles a sus colegas de la Corte que avalaran la suspensión del proceso. En 2 horas, a las 7 de la noche, hora de Roma, se cierra el féretro del Papa Francisco. Y mañana, muy temprano, hora de Colombia, comenzará el funeral para el cual están llegando todavía jefes de Estado, monarcas de todo el mundo. Desde el Vaticano a esta hora, César Moreno.
Hola Néstor y oyentes de Blue Radio. Seguimos aquí entonces consiguiendo historias en la Avenida Conciliación y también en el Vaticano. Y nos encontramos con Natalia, ¿verdad Natalia? Natalia, ellos tienen una iniciativa que se llama, aquí está, la Federación Nacional de Asociaciones Multicultural, que es una iniciativa para integrar a los jóvenes latinoamericanos con Europa y con África. ¿Por qué esta iniciativa, Natalia? Esta iniciativa nace de mi percurso personal y no solo, porque también hay muchísimos jóvenes que hacen parte de nuestra federación, como el cuerpo estructural base de la federación, y nace porque nosotros encontramos muchas problemáticas a nivel de integración, a nivel psicológico, que lamentablemente no tenemos todavía instrumentos que nos brinden nuestras embajadas y consulados para poder combatir esa diversidad y volverla una unicidad y una riqueza también, en este pueblo. Y también, Natalia, me comentabas algo sobre combatir las bandas criminales de jóvenes que están llegando aquí a Europa, ¿no? Exactamente, ahorita las bandas criminales latinas y queremos decir muchísimos países que no quiero ahorita nombrar, pero tenemos esta emergencia que no solo tiene cada gobierno representado, sino Italia. Entonces nosotros quisimos también crear esta federación para poder hacer un empowerment de nuestros connacionales y darles luz y poder potenciarles esas dotes que tienen a nivel también esportivo, artístico, para que dejen de concentrarse y encontrar comunidad en cosas que no les convienen. Y ustedes en esta asociación, en esta federación, ¿dónde conectaron con el mensaje del Papa Francisco? Sí, nosotros trabajamos con muchas